quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieres alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Cuanto más te dice: lávate y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Amén. Oramos, por favor. Padre bueno y generoso, en el poderoso nombre de Jesús, venimos delante de ti para suplicarte, maravilloso Rey, que tomes el control de cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar. Padre, te pedimos que por favor nos hables, nos muestres, bendito Dios, en todo tiempo tu bendición y nos permitas salir adelante. Padre, cancela en esta hora toda operación del enemigo en contra nuestra, que todo lo que hoy hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado y bajo tu protección, y te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que solo la presencia del Espíritu Santo sea en esta casa. Gracias le damos, maravilloso Señor. Amén y amén. Dele por favor usted un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Sabe, hermano, qué interesante e importante es para nosotros el poder entender que este hombre Naamán era un hombre que caminaba con ciertas actitudes que mostraban su real condición, una condición interna. Pero, ¿sabe, hermano, qué tremendo es? Que por medio de esa condición interna que él tenía, se mostraba una condición externa, que era la de la lepra. Eso es algo que tú y yo necesitamos hacerle ver a nuestros familiares, a nuestra descendencia, aquellos que de verdad amamos. Que mientras ellos den paso a que un espíritu gobierne su interior, siempre el exterior va a ser afectado por causa de una molestia. Amén. Entonces, hoy en día, mire, quizá lo que le voy a decir no lo considere usted positivo o diga usted: no, pastor, está equivocado, pero bueno, lo dejo ahí a su criterio. Hoy en día, hermano, hermana, hay muchos Naamanes en el camino del Señor. Hay muchos hombres como Naamán, muestran su orgullo, muestran su soberbia, muestran su pedantería, muestran su realidad. Pero ¿sabe una cosa? Lo más tremendo de todo esto es que ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien porque dicen: yo camino en prosperidad, yo tengo bendición, a mí puedes decirme lo que quieras, pero no es así. Entonces miramos cómo Naamán ciertamente era un hombre próspero. Era un general que tenía cierta posición y su economía era muy buena. Por eso él podría pensar que él estaba bien, que no había ningún problema. Y nosotros hoy en día entendemos que todo lo que nosotros causemos en afectación a nuestro interior va a tener una consecuencia exterior. Todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo por dentro se va a ver reflejado un día por fuera en una afectación o en una enfermedad. Entonces, fíjese, hermano, quiero que le quede bien grabado esto, porque lo tremendo de esta enseñanza es que los Naamanes, para poder ser libres de su lepra, vamos a ver la lepra como la figura de los espíritus que están dentro de nosotros. Entonces, los Naamanes, para poder ser libres de la lepra, hermano, mire, tendrán que sumergirse en el Jordán. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuáles son las características del Jordán? ¿Cuáles son esas características del Jordán como para que yo pudiese decir qué bendición meterme a ese río? Si el mismo Naamán decía: oigan, espérenme,
¿cómo este hombre me quiere mandar a mí a que me meta yo al Jordán? Siendo que en la provincia de donde yo vengo hay dos ríos que son mejores. Y fíjese la comparación que hace, que todos los ríos, dice, de esta nación. Mire qué importante es esto, porque ¿cómo considera usted el Jordán? Fíjese que el Jordán, hermano, lo atravesó el Señor Jesús. El Jordán, hermano, lo atravesó también Elías con Eliseo. El Jordán era ocupado por Juan para bautizar, hermano. Entonces usted podría decir, pues qué río tan hermoso, pero déjeme decirle que no es así. El río Jordán se caracterizaba porque era un río sucio y amarillenta su agua. O sea, como si nosotros dijéramos, vamos aquí al bordo, metemos a un chamaco a bautizar a ver cómo sale, aparte de apestoso, a ver si cambia su piel. ¿Verdad que va a decir que no? No, ¿qué le pasa, pastor? Así era el Jordán. Era un río que estaba sucio. Era un río que no era grato por eso. Pero sin embargo, ¿qué quiero decirle con esto, hermano, hermana? Es que si usted quiere que esos espíritus que gobiernan a un Naamán, si usted quiere que esos espíritus que son parte de un Naamán salgan de su vida, va a tener que sumergirse en la inmundicia. Se va a tener que sumergir en la inmundicia. En esa inmundicia, hermano, que mire, no queremos reconocer. ¿Sabe que el Jordán hoy en día, ese río, lo podemos tipificar con la iglesia? Ese río, hermano, que lleva inmundicia. ¿Sabe que la iglesia no está compuesta de puros hombres y mujeres limpias y santos? No. Hay inmundicia en la iglesia, en ese río, hermano, que va corriendo, pero que tiene una intención, la de hacernos libres y de limpiarnos y de traer un cambio a nuestras vidas. Entonces, mire, un Naamán va a tener que enfrentar sus espíritus dentro de la iglesia. Si no, no va a ser libre de la lepra. Por eso a Naamán, cuando le dijo Eliseo, sumérgete. Y mire qué tremendo es que usted va buscando una sanidad, va buscando una salvación, hermano, para lo que está pasando. Y de repente, hermano, aquel al que usted va buscando ni siquiera le hace caso. Ni siquiera se le pone enfrente, ni siquiera lo saluda, ni siquiera le dice bienvenido. Y solamente, hermano, desde donde está le dice que se meta al agua 7 veces y que se vaya. ¿Qué pensaría usted? Usted que dice, no, si el pastor no ora por mí, no va a pasar nada, Yo no quiero que nadie ore porque el único que puede hacer algo es el pastor. Y como le he dicho muchísimas veces, el pastor nunca va a hacer nada porque todo lo hace el Señor. Entonces tú y yo tenemos que entender que tenemos que enfrentar nuestra actitud, lo que nos estorba para poder ver la bendición del Señor. Naamán tuvo que enfrentarse a su yo, tuvo que enfrentarse a su orgullo, a su egoísmo, para poder aceptar que tenía que entrar a ese río, hermano. Tuvo que entender que debería de cambiar su forma de ver, su forma de pensar. Hermano, mire, ¿qué piensa usted? Que viene con todo el amor del mundo a la iglesia del Señor, que viene usted a buscar una palabra del Señor y lo primero que se encuentra allá en la entrada es un demonio que le dice, hágase para allá, muévase, quítese, no estorbe, deje pasar a los de atrás, ande, apúrese. ¿Qué diría usted? Ay, no le diga así a los servidores, pastor. No le digo así a los servidores, le digo así al que se mete en los servidores. Porque así hay espíritus que se meten a la gente y que demuestran lo que son. ¿Sabe, hermano? Mire, estaba estudiando y veía yo otra enseñanza con respecto al Gadareno. Y ya ve que él tiene una legión, dice la palabra. ¿De dónde él adquirió esa legión? ¿De dónde le llegaron todos esos espíritus a ese hombre? ¿De dónde le llegaron? Que se hizo tan fuerte, se hizo tan poderoso. ¿De dónde? Si su hábitat solamente eran los sepulcros, era el panteón. Dígale, de ahí mismo, del panteón, todos los que iban a dejar ahí, ese espíritu se hacía parte de él, Imagínese usted, hermano, qué carga tan impresionante hay en un lugar como ese. Qué carga tan impresionante de espíritus cuando uno llega, hermano, mire, al panteón y ni siquiera, mire, fuésemos como los del mundo que se echan una persinada al entrar. No, somos tan confiados nosotros que decimos,
no me pasa nada. No, ni siquiera oramos, ni siquiera decimos al Señor, guárdame, cúbreme, Señor, limpia, Señor, este momento en el que voy a estar yo aquí, por favor, mira, nada hacemos. Entonces, fíjese cómo nosotros nos hacemos aptos para que los espíritus digan, mira, ni siquiera sabe a lo que se está enfrentando, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Por eso tú y yo tenemos que entender que este último tiempo se caracteriza por una guerra, pero una guerra espiritual. Una guerra donde tú y yo vamos a tener que entender y comprender que las tinieblas van a querer gobernar nuestra vida y esas tinieblas van a tener diferentes manifestaciones o diferentes presentaciones. ¿Contra quién vamos a pelear tú y yo? ¿Contra quién vamos a agarrarnos a garrotazos? ¿Contra quién vamos a agarrarnos a golpes? ¿Contra quién vamos a agarrarnos a palabras? ¿Contra quién vamos a contender si la misma palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre? Tú y yo todavía no entendemos que ya no estemos peleándonos como hermanos, que ya no estemos peleándonos con los hijos, que ya no estemos peleándonos con los padres. Tú ya, mira, pareciese que nos hablan y que nosotros somos sordos o que no tenemos entendimiento, porque seguimos haciendo lo mismo todavía. Nos enojamos con el esposo, nos enojamos con la esposa, ponemos cara a los hijos, ponemos cara al hermano, ponemos cara a todo mundo, le ponemos cara y no corregimos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar a aquellos contra los que sí tenemos que pelear si nos estamos peleando contra los que no debemos de pelearnos? A ver, dígame. Por eso nos dijo la palabra en Efesios: tu lucha no es contra carne ni contra sangre, dice. Es contra, y empieza a hablar de cosas espirituales. Empieza a hablarnos que esto es una lucha espiritual, una guerra espiritual, una confrontación espiritual. Pero si yo no estoy en el espíritu, ¿cómo poder contender contra ellos? Me va, hermano, a mí, mire, me va a venir una lucha que desconozco y voy a perder. Voy a perder totalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la osadía de decirle al Señor: Señor, háblame por favor para saber cómo he de salir de esta situación? Fíjese, se lo estoy poniendo fácil. ¿Cuánto le hemos pedido al Señor que nos hable? Nos habla el Señor y no hacemos caso. Nos habla el Señor y no entendemos. Nos habla el Señor por medio de algún hermano o de alguna hermana y pareciese que nadie me ha hablado, porque decimos, no, que me hable directamente a mí el Señor. Espérame. Si tu carne no te deja oír al Señor, ¿cómo quieres que te hable a ti? Te va a tener que hablar por medio de otro que no sea tan carnal. Pero uno dice, no, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Quién le dijo eso? Espérame tantito. Si tú sabes qué es lo que necesitas, si tú sabes qué es lo que debes de recibir para tener un cambio, ¿por qué no entiendes que el que te está hablando es el Señor por medio de otro vaso? Dice la palabra que Él ocupa a los hombres para llevar mensajes. Dice, algunos han hospedado ángeles en su casa y sin saberlo, o sea, has hospedado hombres que son ángeles del Señor y no lo has visto. ¿Por qué? Porque tu visión espiritual no está abierta para ver lo que está llegando a tu casa. ¿Sabe qué impresionante es entonces que tú y yo en este tiempo tenemos que tener un verdadero encuentro con nosotros mismos para después tener un encuentro con el Señor? A ver, hágame un favor. Pregúntese a usted mismo, ¿quién soy realmente? Pregúntese. ¿Quién soy realmente? ¿El que miro o soy otra persona? Porque mire, hermano, nos podemos mirar todos bien santos. Todos nos podemos mirar, mire, hermano, impresionantemente y decir, yo tengo todas las características de un hijo de Dios. Y todos nos podemos creer hijos de Dios. Pero la realidad, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la realidad? Que cuando yo le hable al Padre, el Padre no me va a conocer. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús sale después de ser bautizado? Hermano, Él no necesitó hablarle a su Padre para que Él confirmara quién era ese hombre. Cuando Él sale de su bautizo, los cielos se abren, viene el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Un verdadero hijo del Señor
va a oír la voz del Señor, va a oír la voz de su Padre, va a oír la voz que le confirma que lo que acaba de hacer ha sido genuino, ha sido verdadero. Por eso necesitamos tener un encuentro con nosotros mismos. Primero, Naamán no tenía un encuentro con él. Naamán no había tenido un encuentro con él y él pensaba que por el poder que tenía él podía cambiar todo. Pero ¿sabe quién lo enfrentó a su realidad? ¿Quién enfrentó a Naamán a su realidad? La clase más baja que él llevaba. La clase más baja, sus servidores, son los que, mire, qué sabiduría de hombres o de mujeres, no sé. Pero qué sabiduría de ellos dos, de esas personas, porque se acercan y le dicen: Padre mío, si el siervo te hubiese pedido algo totalmente diferente, quizás más difícil de hacer, tú lo hubieras hecho, Padre. Y sin embargo te dice: métete a ese río. Métete, Padre. Pues ¿cuál es el problema? Ya estás aquí. Ya hazlo. Comprueba si lo que dice es una realidad. ¿Sabe? Qué interesante es cuando alguien, en lugar, hermano, de exasperar a los demás, en lugar de motivarlos a continuar en su rebeldía, en su actitud negativa, hermano, son capaces de quitar eso de su corazón y abrirles la visión para poder entrar a algo diferente, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado cambiar? ¿Se ha podido? Como que vamos avanzando y de repente ¡pum!, nos volvemos a caer y hasta retrocedemos y decimos: no, les digo, no se puede. Todo se puede, todo se puede. Si tú permaneces, se puede. Pero si tú al primer fracaso dices no se puede, tú solito marcas un límite. Tú solito marcas el hasta aquí. No, tienes que entender algo que es muy importante. Todo se puede, todo se puede. Y más cuando estamos agarrados del Señor. Por eso, mire, Naamán dudaba. Naamán decía: no, esto no puede ser posible. ¿Cómo es que si yo me meto a ese río, yo voy a tener una libertad? Entonces Naamán tuvo que enfrentar los espíritus del Jordán, hermano. Tuvo que enfrentar esos espíritus que en el Jordán se mueven. ¿Y sabe qué tremendo es eso? Porque a lo mejor tú dirás: yo no soy un Naamán, pero a lo mejor tienes otro nombre y te tienes que sumergir también en tu Jordán para enfrentar a tus espíritus que a lo mejor son contrarios a los de Naamán, pero que van a estar ahí en el río esperándote para contender contigo. ¿Por qué cree que un orgulloso no soporta a otro orgulloso? ¿Por qué cree que dice: no, ¿qué le pasa? Eso está mal. No. Te estás enfrentando a tu yo. Te tienes que sumergir en tu yo. Te tienes que sumergir al río, al Jordán, para tener esa limpieza con tu yo, para que te tallen, para que te vayan, para que te quiten la mugre. Siempre va a haber alguien más orgulloso que tú. Y entonces cuando tú doblegues tus manitas, cuando tú doblegues tu orgullo y digas: sí, ya entendí, vas a ir quitando la lepra de tu cuerpo. Vas a ir quitando ese estorbo de tu cuerpo y te vas a enfrentar a un espíritu del Jordán. A un espíritu que te va a llevar a la libertad, contrario a lo que muchos dirán: ese río mugroso y apestoso me va a traer una enfermedad. No, ¿sabes qué, pueblo de Dios? Quita tu visión de que el agua limpia trae limpieza nada más. El Señor metió a ese hombre por medio de Eliseo al Jordán para demostrarle que Eliseo no hacía la obra. Así como bautizaban a los que llevaban con Juan, también los llevaban a ese río para que supieran que el cambio no lo traía Juan, ni lo traía el agua limpia o mugrosa, la traía el Señor. Por eso, mire, qué importante. Yo me imagino, mire, saliéndome un poquito de esto, yo me imagino que cuando el Espíritu le dice a Felipe: Felipe, ve a tal lugar, acércate al carruaje y enséñale al que va leyendo, enséñale. Yo me imagino que Felipe, cuando le iba enseñando al eunuco, ese eunuco, hermano, entendió de tal manera la palabra, pero así, de tal manera que le vino la revelación, que cuando pasaron por el primer charco, ese eunuco dijo: ahí hay un charco, ahí quepo, ahí entro, mira, ahí entro.
Oye, pero está mugroso. Felipe, ¿qué me acabas de enseñar, hombre? ¿Qué me acabas de enseñar tú? No necesita estar limpia el agua, necesito sumergirme creyendo que el que va a hacer la obra es el Señor. Y por eso, mire, ¡fua!, se mete e inmediatamente, hermano, es arrebatado Felipe. Es sacado del contexto para mostrar la gloria del Señor en ese eunuco. Qué importante es cuando tú y yo entendemos que nuestra suciedad es evidenciada por nosotros, pero que para el Señor te va a llevar a un reto. ¿Crees que tu suciedad se puede limpiar con suciedad? Y si tú lo crees, puede venir el cambio a tu vida, hermano. Puede venir la libertad a tu vida. Eso quiere decir, deja de juzgarte, deja de cuestionarte, deja de creerte el hombre o la mujer más pecadora del mundo. No, para el Señor tu limpieza está dada en el momento que tú te atrevas a enfrentar tu propia suciedad, hermano. Ahí está tu libertad, ahí está tu bendición, ahí está el enfrentar ese espíritu, hermano. Tenemos que mirar esa bendición, porque dice la palabra, para libertad nos llamó, ¿o no? Para libertad, no para estar esclavizados. No te esclavices tú mismo. Mira, ten la humildad de perdonarte a ti mismo. Ten la libertad de perdonarte a ti mismo. Porque el Señor, mira, de verdad que hay mucha gente que dice que nuestro Dios es cruel, que es sanguinario, que es malo. Pero la realidad es que el Dios que yo conozco en la Biblia no se muestra cruel y sanguinario con los que le buscan, con los que son de su pueblo. Te da la oportunidad de poder salir libre de tantas cosas en las que tú solito te metes, de tantas fallas en las que tú solito te entregas, de tantas, hermanos, situaciones que tú mismo te buscas. Te da la oportunidad de salir libre, y muchas veces nosotros somos los que decimos, no, aquí estoy bien, pero Él quiere que tú no vivas con preocupaciones, no vivas con situaciones difíciles. Sí, dice la palabra del Señor, dirás tú a lo mejor, hermano, es que tiene que haber aflicción en mi vida. Sí, la aflicción siempre va a ser necesaria. Y va a ser necesaria, ¿sabes para qué? Lo dice la Biblia, para que un mayor peso de gloria venga sobre tu vida. ¿Sabe, hermano? Le pregunto algo. ¿Por qué Dios permite la enfermedad sobre nosotros? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere que tengas ese padecimiento. ¿Sabe que usted y yo un día fuimos arrojados del cielo? Nos echaron fuera del cielo. Por indecisos quizá, porque no tomamos partido con el diablo ni con Dios. Y dijeron, bueno, ustedes por indeciso váyanse a decidir su vida allá a la tierra. Ándele allá, váyanse a definir como cristianos o como parte del grupo del diablo. Eso han de haber dicho. Pero si a lo mejor tú y yo dijimos, no, yo me voy con ese porque es el querubín, porque es el más hermoso. Y ya estando acá te arrepentiste y dijiste, no, que yo mejor me voy a buscar ahora de Dios. Estás tomando una decisión. Pero ¿sabe por qué viene la enfermedad a nuestra vida? Porque sabe que al estar allá en el cielo teníamos una gloria. El mismo Señor Jesús, cuando está en la cruz, le dice a su Padre, devuélveme mi gloria, ¿verdad? Usted y yo teníamos una gloria. Todo el que está en el cielo tiene una gloria de parte de Dios. Cuando fuimos arrojados, perdimos la gloria que teníamos de parte de Dios. Y entonces dice la palabra que la aflicción trae un mayor peso de gloria. Entonces, cada aflicción en la que te mete el Señor es para que tu gloria vaya creciendo, para que vayas recuperando tu gloria. Y un día la gloria que tenías tú delante del Señor se haga manifiesta para estar nuevamente con el Señor. Sin gloria no podemos llegar a la presencia del Señor. Entonces, Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? ¿Por qué Pablo? Alguien que tú consideras en la palabra como un ser, especial, hasta podríamos decir, como un ser que ya fue al cielo y que oyó palabras que ninguno otro pudo haber oído. Alguien como él, ¿por qué tenía un aguijón? ¿Por qué ese aguijón era una enfermedad en Pablo? ¿Por qué la tenía? Porque Pablo también necesitaba aumentar cada vez más la gloria del Señor en su persona, para poder un día delante del Señor manifestar esa gloria del Señor delante de todos los que estaban con el Señor o estén con el Señor. Y yo necesitamos entender eso. Por eso tenemos que enfrentar a los espíritus del Jordán.
a los espíritus que nos van a llevar a mostrarnos cómo somos nosotros realmente. Mire, vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjese, cómo comienza el proceso, cómo evidencia el Señor por medio de Naamán qué tipos de espíritus se mueven en Naamán. Dice aquí la palabra: y Naamán se fue enojado. Dígale a su hermano, el primer espíritu que tenía que enfrentar Naamán era el del enojo. El del enojo. ¿Sabe, hermano? Acá entre nos, ¿cuántos de aquí ya no se enojan? ¿Cuántos no se enojan? Y sabe que no hemos entendido que el que nos hace enojar es nuestro río para poder salir de eso. Y al contrario le decimos: toda la vida te la pasas haciéndome enojar, siempre es lo mismo contigo, nada más, mira, haces lo que me hace enojar y lo haces a propósito. Ya te están diciendo: métete al río, enfrenta tu enojo. Enfrenta tu enojo, enfrenta al que te hace enojar, enfréntalo para que puedas ser libre. ¿De qué te sirve seguirte esclavizando? ¿De qué te sirve encadenarte al que te hace enojar si ya nada más con verlo ya te pones ahí todo molesto? A ver, ay, padre, llévate a esta mujer que ya no la aguanto. No, hombre, ni creas que se la va a llevar. Para eso está ahí, para que pases la prueba. Es tu Jordán, es tu Jordán, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Así como ella puede decir: ya llévate a este, porque la verdad, mira, ni regalado lo quiero, Señor. Así también le van a decir a ella: es tu Jordán, lo tienes que pasar. Nada de que te hace enojar, nada de que tienes pleito con él. Qué tremendo es que usted, siendo esposo, siendo esposa, se la viva peleando, se la viva, enojada o enojado con su compañero. Eso no es vida. Es más, dígale al que está a su lado: eso no es vida, dígale. ¿Por qué los padres nos enojamos con los hijos? ¿Por qué los hijos nos enojamos con los padres? ¿Por qué no hemos entendido que debemos de cambiar esa actitud en nuestra persona? A ver, dígame, otra vez hiciste lo que me hace enojar. Si ya lo viste, ¿para qué te enojas? ¿Por qué no enfrentas esa realidad? ¿Por qué no entiendes que el espíritu que está dentro de ti te hace sacar ese enojo para demostrar que el que gobierna en ti es alguien superior a ti? Porque uno puede decir: yo soy yo domino. Es como, perdón por lo que voy a decir, pero es como el que le gusta tomar, que dice: yo cuando quiera dejo de beber. Y usted mira que nunca pueden dejar de beber. Y entonces quiere decir que nunca quieren dejar de beber, o quiere decir que el que está dentro de ellos no los deja y los gobierna de tal manera que tiene el dominio sobre ellos. Entonces, mire qué importante es entender que Naamán tenía que vencer el enojo. Por eso en la primer sumergida que se da, hermano, imagínense qué carga tan grande, hermano, se le quitó. Qué carga tan grande se le quitó. Y yo me imagino que Naamán, hermano, desconocía, de verdad, desconocía el propósito del sumergimiento. Nada más no sabía por qué se tenía que sumergir, pero me imagino que en la primera zambullida, cuando salió, hasta le hizo así. Y se miró todavía blanco, se miró leproso, pero mire, continuó. Y el segundo espíritu que muestra aquí, mire, dice, hermano, y estando dice, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Fíjese cómo el segundo espíritu, cómo habla a través de Naamán, hermano. Es el espíritu que le dije al principio, que es su espíritu de orgullo.
el espíritu de orgullo. Naamán, hermano, él pensaba, él ya estaba declarando cómo es que ese hombre santo, el que hacía milagros, el que le habían recomendado, el que habían puesto delante de él en un pensamiento, ese hombre se iba a rendir ante Naamán, diciéndole: Señor Naamán, qué gusto conocerlo, qué gusto tenerlo en medio nuestro. Qué distinción la suya al traer sus carros, sus caballos, todo este séquito de gente. Qué impresionante es el poder que usted tiene. ¿Ah? No, hermano. Fíjese qué tremendo. Lo trataron como nunca lo habían tratado en su vida. Lo trataron como si no valiera nada. El orgulloso, hermano. Ese orgulloso. ¿Cómo la hace de pleito cuando no se le reconoce? Si yo también tengo, si yo también soy, si yo por eso estudié, si quién me manda a andar de metiche. Y empieza a sacar su orgullo, hermano. ¿Y sabe una cosa? Jesús escogió 12 hombres, 12 discípulos. 12 personas a las que iba a formar e iba a transformar. Pero Jesús no se fijó en si uno era médico, si el otro era cobrador de impuestos, si el otro era pescador, si el otro era tranza. No se fijó. Él agarró a esos 12 y dijo: a estos 12, en sus errores, en sus virtudes, en sus defectos, en sus bendiciones o en lo positivo que puedan tener, a todos ellos los voy a hacer iguales. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos dejar de sentirnos los papás de Superman y entender que somos hijos de Dios y que debemos de ver a todos por igual y caminar con todos por igual. Es tu hermano, es tu hermana. Es hijo de Dios, eres hija de Dios. Y no decir: yo soy más, yo llevo más años en el evangelio, yo tengo más bendición de parte del Señor. No, espérame, dígale a su hermano: espérame tantito. Tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales en el Señor. Nos ha dado la misma oportunidad. Nos ha dado la misma bendición de poder ser un día parte de. ¿O no? Entonces, ¿por qué me siento más que él? Me siento más que ella. Dígame usted. A ver. Si nos ha dado la misma oportunidad de resplandecer, de tener, hermano, la misma posición. Por eso, una de las luchas contra estos espíritus del Jordán son, hermano, esa lucha que tú y yo tenemos que llevar es contra el orgullo. Y no dejar que el orgullo nos gobierne. Y no dejar que el orgullo nos sobrepase. Porque, ¿sabe? Cuando el orgullo nos sobrepasa, nos vamos. Dejamos todo. El orgullo había sobrepasado a Naamán. Por eso cuando Eliseo le dijo: métete al Jordán, él empezó a decir tantas cosas. Su orgullo no le permitía poder entender que ahí estaba su salvación, que ahí estaba su libertad. Tú y yo, cuando dobleguemos el orgullo, vamos a poder entonces recibir la libertad de parte del Señor y vamos a poder mirar que lo que Él ha dispuesto para nosotros a través de este caminar es lo que nos va a llevar a una libertad. ¿Sabe? ¿Cuántos han sufrido en el camino del Señor? Tu sufrimiento de por allá no es el mismo que el de por acá, ni el de aquí es el mismo de por allá. Tu sufrimiento de por allá puede haber sido muy grande, el de acá pudo haber sido medio, el de allá pudo haber sido leve. Pero dice la palabra del Señor que Él nos va a dar conforme a nuestra resistencia, a nuestra capacidad. No le vas a decir al Señor: Señor, mira, debieses de darme a mí como a Él, así de poquito. Espérame, no, si tú aguantas más. Tú aguantas más. Ay, Señor, pero ya es mucho, ¿no? Espérame, hombre. Tu peso de gloria va a ser superior al de Él todavía. Porque, hermano, ¿tú crees que tu sufrimiento mayor va a traer el mismo peso de gloria que el sufrimiento menor? No. Eso te va a evidenciar como alguien que de verdad tiene una identidad en el Señor. Hermano, mire, ¿cuánto amas a tus hijos? Como padre, ¿cuánto amas a tus hijos? Fíjese, porque el padre envió a su hijo.
Lo envió ¿para qué? Para salvar a un pueblo. No a todos, a unos cuantos, porque no es la salvación para todos, dice que es para unos cuantos. Entonces lo envió a llevar salvación. Pero la salvación no es como tú y yo la manejamos. La salvación que Él envió por medio de su Hijo tenía un precio. ¿Cuál era? La vida de su Hijo. Imagínese usted, cuando el Señor Jesús sube 3 veces al Getsemaní y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cómo se sentiría el papá al oír a su hijo decirle: quita de mí esta situación que tengo que pasar, Señor? Quítala de mí, quítala, aparta de mí esto. ¿Cómo se sentiría su papá al oírlo 3 veces? 3 veces. ¿Y cómo se sentiría el hijo al no tener la respuesta que tuvo que decir: pero hágase tu voluntad, no la mía, Señor? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué le habrá dicho a su papá? Eres insensible, no me quieres, me olvidaste. ¿Cómo le habrá, hermano, en ese momento expresado al Señor que no le hiciera caso? Por eso tú y yo tenemos que entender que estamos en un tiempo de oportunidad para cambiar lo que estamos viviendo y cambiar nuestra forma de ser, pidiéndole al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos que entregar, qué es lo que tenemos que cambiar. Y si el Señor dice: métete al Jordán, sumérgete al Jordán y dile: Señor, ¿cuáles son los espíritus que se tienen que ir de mi vida para que yo sea limpio delante de ti, Señor? Porque tú y yo tenemos que llegar limpios delante del Señor. Muchos podemos decir: es que mi vestidura de sacerdote tiene que estar limpia. Y lo dices a lo mejor porque en Josué el enemigo le dice al Señor, ¿verdad? Su vestidura está sucia. Y tú podrías decir: mi vestidura, esa vestidura que yo me ponga, la que debe estar limpia. Yo me atrevería a decirte que la vestidura que debes de presentar limpia delante del Señor es tu piel. Es tu piel. Dice la palabra que el Señor nos puso pieles cuando se echó fuera del paraíso, ¿verdad? Entonces Él te puso una piel que no estaba contaminada, una piel que no estaba manchada, una piel que no estaba trastocada. ¿Y qué es lo que le vamos a presentar al Señor un día nosotros? Tenemos que presentarle una limpieza en cuerpo, alma y espíritu. Si yo me hago parte de este sumergimiento, voy a poder tener la bendición de tener de parte del Señor ese cambio que tanto anhelo. Amén. El tercer espíritu que miro aquí, mire, dice aquí la palabra del Señor: y estando en pie, invocara el nombre de Jehová su Dios, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. Fíjese, hermano, Naamán tenía que vencer el espíritu de contienda. El espíritu de contienda por no ver lo que él quería ver. Muchas veces contendemos porque no queremos ver lo que nosotros queremos ver, porque no vemos lo que a mí me agradaría, porque no hacen lo que yo quiero ver, porque no dicen lo que yo quiero oír. ¿Sabe? Por eso Naamán estaba, hermano, contendiendo y decía: ¿por qué? ¿Por qué? No, que no mira que vengo desde tan lejos. ¿Por qué es así? ¿Por qué se comporta conmigo así? ¿Qué le cuesta con salir y decir: a ver, ¿quién es Naamán? Para que conozca quién es Naamán. No, ¿sabe? Eliseo no era así. Usted conoce la historia de Eliseo. Eliseo no era interesado. A Eliseo no le gustaba, hermano, recibir dádivas, no le gustaba recibir dinero, nada, ofrendas, nada. Nada. Yo no sé por qué Giezi se contaminó. Yo no sé por qué Giezi, su sirviente o su criado, tenía ese espíritu cuando Eliseo no lo tenía. Si se supone que tú debieses de tener el espíritu que tiene tu padre espiritual o aquel al que sigues. Por eso Eliseo tenía el espíritu de Elías. Tenía esa gran bendición de ser como Elías. Pero acá el Giezi se le echó a perder.
Entonces, mire qué importante es entender que muchos de nosotros, hermano, tenemos un espíritu de contienda y por todo estamos peleando y por todo nos enojamos y por todo, hermano, hasta porque la mosca te voló ahorita que hace calor. Ya, hermano. Dígale a su hermano, no hay que ser así. No te enojes. ¿De qué sirve enojarse? A ver, acá, ¿cuántos enojones hay aquí? ¿Cuántas enojonas hay aquí? ¿Qué gana con enojarse? ¿Le salen piedras en el riñón? ¿No dicen que por tantos enojos salen piedras? Pues ¿para qué las llama, hermano? Si se enoja de todo y sabe que le causa algo, pues no se enoje. Tenemos que entender que debemos de sumergirnos en ese Jordán para que las contiendas se aparten. Para dejar, hermano, mire, va a llegar el momento que de tantas peleas te vas a cansar y vas a decir, ya, bueno, ya basta, ya. Voy a llevar la fiesta en paz. ¿Por qué no te la llevas ya desde ahorita la fiesta en paz? ¿A qué estás peleando? Y mejor, mira, ya, en paz hagamos todo. No le des auge al espíritu que está dentro de ti para seguir más y más y más, hermano, violento, para estar enojado, para estar contendiendo, para estar orgulloso, para, hermano, que siga creciendo en ti. No, ya dile, mira, ya tú y yo hasta aquí hoy llegamos, dígale. Hasta aquí te soporté el día de hoy, dígale. ¿O quieres seguir con él? Hermano, dígale a ese espíritu que Naamán tenía, dígale, fuera de mi vida, dígale, hermano. Pero bueno, versículo 12, mire, versículo 12, ¿qué dice? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? El siguiente espíritu que tuvo que enfrentar Naamán ahí en el Jordán fue el espíritu de la comparación. El espíritu de comparación. Y sabe, hermano, yo no sé si usted nunca ha oído a alguien que dice, si yo soy mejor que él, si yo soy mejor que ella. Yo no sé qué le ven de verdad, pero nada más porque es cuate del pastor, pero yo soy mejor que él. ¿Por qué te comparas? ¿Sabe que el compararse con alguien es menospreciarse? Aunque uno dice, no, estoy reconociendo lo que soy, no es cierto. No es cierto, te comparas con alguien porque te sientes inferior o porque te haces tú mismo creer que otros te miran inferior. Y por eso tú dices, si yo sé más, si yo tengo más que él, si yo conozco más. Hermano, espérame tantito. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra del Señor que un hombre salió a contratar obreros para la viña, ¿se acuerda o no? Y dice que salió a hacer una contratación a diferentes horas. Dice que salió y contrató y cada que salía contrataba, hermano. Y al final, a los últimos que contrató, hermano, les pagó lo mismo que les pagó a todos los primeros. ¿Verdad? Y uno de ellos dijo, pero ¿por qué nos haces igual que ellos? Fíjese cómo empezó la comparación. Y empezó a decir, pero si no somos iguales, ¿qué te pasa? Yo desde temprano llegué, desde temprano estoy trabajando, desde temprano me tienes aquí como esclavo, desde temprano me estás explotando. Ya. Señor, el patrón les tuvo que decir, a ver, espérame tantito, ¿por cuánto te contraté? Entonces, ¿qué estás alegando si te estoy pagando por lo que te contraté? ¿Sabe que usted y yo tenemos que entender eso? Que no tenemos por qué estar peleando con los demás, comparándonos, yo merezco más, porque nadie nunca va a decir yo merezco menos que lo que me dan, ¿verdad? ¿Cómo? No, hombre, no, al contrario, no me valoran, no me quieren, no me cuidan, que me den más. Espérame tantito. ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué nos comparamos? Tenemos que luchar contra ese espíritu de comparación que nos hace menospreciarnos a nosotros mismos. Si hay alguien aquí todavía, ¿alguien podría decir amén? Porque mire, hermano, no se esté enojado conmigo, pero yo no tengo la culpa de ver a Naamán hoy, ¿verdad? ¿Sabe qué importante es eso? Porque mire, luego viene todavía uno peor, mire, se compara con todo el mundo y luego dice,
si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Fíjese, hermano, como él dice, si me lavare en ellos, haciendo referencia a sus ríos que tenía él en su provincia. Entonces, fíjese cómo menosprecia el lugar donde le estaban diciendo que se sumergiera. Entonces, el siguiente espíritu es el espíritu de menosprecio. Menosprecio hacia el lugar, menosprecio hacia la gente, menosprecio, hermano, para todo. No considera que nada lo merece, hermano. Yo no sé si usted conoce pueblo de ese, hermano, que dice, no, aquí no me merecen, ahí nos vemos. No, ¿qué le pasa? No, yo es para que yo estuviera en otro gran lugar. ¿Sabe qué tremendo es que nosotros menospreciamos lo que el Señor ha hecho? Nuestra trayectoria como pueblo de Dios la dejamos a un lado por el menosprecio que tenemos, por el menosprecio que hemos desarrollado hacia algún lugar. Porque, ¿sabe, hermano? ¿Por qué Naamán no buscó en su pueblo, en su tierra, en su provincia, la sanidad? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que llegar alguien a decirle a Naamán, fíjate que allá donde yo vivo, o de donde yo era natural, de ese estado, de esa provincia, de ese pueblo, de esa ciudad, hasta que me trajeron de esclavo acá contigo, allá hay un profeta que mira, Dios le habla? ¿Por qué Naamán no dijo, a ver, existe un Dios, voy a buscar a ese Dios? ¿Por qué Naamán no dijo, si Dios está en todas partes, aquí lo voy a encontrar? A ver, ¿o será que a Naamán le habían revelado que Dios no estaba en todas partes? Porque hoy en día toda la gente, la mayoría, perdón, porque va a decir, yo no digo así, no, la mayoría dice, Dios está en todos los lugares, Dios está en todas las iglesias, Dios está en todas partes. Así dice la gente, para justificar algo, para justificar el menosprecio que tiene por un lugar. Dice, Dios está en todas partes y a donde yo me vaya, ahí va a estar Dios. Déjeme decirle que no es cierto. Dios no está, en principios de cuentas, Dios no está ni con el rebelde, ni con el que menosprecia. Porque si Dios estuviese con el que menosprecia, Naamán hubiese sanado así, sin necesidad de sumergirse en el Jordán. Pero sin embargo, uno tiene que entender que para que Dios se haga parte de nosotros, tiene que haber algo que es importante, lo primordial para todos los cristianos, la obediencia. Hasta que él obedeció, fue cuando se empezó a manifestar la presencia del Señor en Naamán. Si no hay obediencia, no hay Dios. Si no hay obediencia, no hay agrado. Por eso cuando se abren los cielos y el Señor habla a su hijo y le dice, este es mi hijo del cual tengo contentamiento, se abren porque antes Juan le dijo al Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo? No, ¿qué te pasa? Y Jesús le dijo, se tiene que cumplir la escritura, bautízame. Y lo bautiza. Fue obediente a lo que le mandaron a hacer. Y usted mira que la desobediencia trae grandes consecuencias porque se pierden los reinos. Ahí tiene usted a Saúl con el profeta. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has actuado locamente? Ahora por haber hecho esto tu reino te será quitado, le dice. ¿Sabe qué tremendo, hermano? Que usted se ha esforzado por años, que usted ha caminado en el evangelio 10, 15, 20, 30 años, no sé cuántos lleva, y que de repente le digan por desobediente todo lo que has hecho en el camino del Señor, no, se perdió. Y tu reino te ha sido quitado, le dice. ¿Sí estamos aquí? A ver, dígale al Señor, Señor, yo soy obediente. Porque mire, hermano, me tiene que conocer como alguien obediente. Tiene que ver que en mí hay una actitud de cambio. Y si no era obediente, dígale ahora voy a ser obediente, Señor. ¿Obediente a qué? A la palabra, Señor.
obediente a la palabra. No le va a gustar esta obediencia, pero tiene que ser obediente a su pastor. Porque dice, la oveja oye la voz del pastor. Y la oveja sigue a su pastor, dice. Por medio de la palabra lo sigue. ¿Estamos? Sexto espíritu, mire. Creo que ahí sí voy a acabar, mire. Sexto espíritu dice aquí, después de que dice, si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué espíritu es ese? Ya ni se lo digo, ¿verdad? Ya ni le digo, hermano, que el sexto espíritu es el enojo. A ver, ¿por qué usted y yo, hermano, tenemos la gran... No, perdón, el espíritu de enojo ya se lo había dicho, era el primero. Perdóneme, es que ya se me cuatrapearon aquí las citas, pero el sexto espíritu es el espíritu, hermano, de indiferencia, porque dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Dice, es el espíritu de indiferencia. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué la gente se vuelve indiferente? ¿Por qué nos podemos volver indiferentes? Porque no hay una satisfacción. ¿Qué más? Por inseguridad, porque no me siento a gusto, dice, no me siento pleno. ¿Por qué la gente se puede volver, hermano, indiferente a algo? ¿Sabe por qué? Porque ya no hay sensibilidad en ti. Cuando te haces insensible, él ya estaba insensible, ya estaba leproso, ya no sentía su piel, hermano, el dolor. Ya la lepra es un mal que hace insensible la carne. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque él ya estaba insensible a todo, y no solamente a lo físico, sino también, hermano, a lo que era, a lo espiritual. Él fue porque le dijeron que había un hombre que tenía el poder para sanarlo. Fue a buscar al hombre, él no conocía de un Dios. Fue a buscar al hombre que tenía el poder, pero el hombre no se presentó, ¿sabe por qué? Para que Naamán, al recibir su sanidad, no glorificara al hombre. Porque si no, le hubiera dado la honra y la gloria a Eliseo. Por eso Eliseo no salió. Él sabía que ese hombre iba a ser sano. Ya se lo había mostrado el Señor, que él iba a ser sano. Le iba a cumplir el favor a su rey. Iba a ser sano, pero la honra y la gloria le pertenecían al Señor. Por eso él dijo, yo no voy a salir. Porque si no, este hombre es capaz de decirme, nadie como tú, Eliseo, nadie tan grande como Eliseo en toda esta nación. ¿Sabe qué tremendo es eso? Por eso cuando la gente dice, no hay nadie como mi líder, no hay nadie como mi pastor, no hay nadie como eso, cuidado, porque ¿sabe qué? Allá arriba se la están apuntando. Y llega el momento en que el pastor o el líder, se la creen, ¿qué le cuento? Y es cuando le roban la gloria al Señor. Si tú lo dijiste, que no hay nadie como yo, ¿y ahora qué? No, tranquilo. Uno tiene que entender que todo lo que acontece aquí, acontece por el Señor. Que todo lo que pasamos tú y yo pasa porque el Señor así lo permite. Que tú y yo debemos de entender que tenemos un llamado, amén. Que tú y yo debemos de entender que tenemos un privilegio, amén. Que tú y yo debemos de entender que pertenecemos al pueblo de Dios, amén. Eso es lo que nos favorece a nosotros, el haber sido escogidos. ¿Cuántos creen que son escogidos? No es una chiripada que usted esté en una iglesia. No es algo, hermano, que usted considere como un golpe de suerte el que usted se congregue. No. El Señor se fijó en usted. El Señor miró la necesidad que tenía usted de un Dios. El Señor miró que usted era apto para ser parte del reino del Señor. Pero ahora está en nosotros alcanzar eso. ¿Cuántos se han dejado limpiar por el Señor? ¿Cuántos se han dejado transformar por el Señor? ¿Cuántos han dejado que el Señor los cambie?
Ay, pastor, ya párele, hombre. ¿Cuántos quieren ver un día al Señor? Entonces necesitamos cambiar. ¿Sabe que estos espíritus de Naamán no van a dejar que tú veas al Señor? No van a dejar que lo veas. Cuando el orgullo esté en tu vida y digan, se oyen trompetas del Señor, se oyen trompetas en el cielo, algo está pasando, algo está sucediendo espiritualmente, tu orgullo te va a decir, no pasa nada, ¿cuál es el problema? Véngase usted por acá, usted y yo seguimos juntos, venga. Usted se merece más que esto, irse al cielo un día. No les haga caso, a usted le va a hablar Dios. No. Tu orgullo va a ocasionar que el Señor no se fije en ti. No se fije en ti. ¿Sabe, hermano? Mire, considera usted, lo pongo a su consideración para que no se enoje y diga, es que el pastor dice que así es a fuerza, ¿no? ¿Sabe? ¿Considera usted que este Sansón cayó en un orgullo? ¿Sí lo considera? Porque mire, hermano, después de haber sido escogido, después de saber él que tenía el favor de Dios, después de saber que tenía el respaldo de Dios, después de saber que había sido, mire, traído al mundo con un propósito para destruir a una nación que agobiaba al pueblo del Señor, hermano, meterse con Dalila y Dalila astutamente extraerle toda la verdad acerca de lo que era su fortaleza, hermano, ¿cómo su orgullo lo llevaba a decir, si me amarran de esta manera, perderé mi fuerza? Y ¡pah! Lo amarraban y salía victorioso. Si me hacen esto otro, también perderé mi fuerza. Y ya, fue tal su orgullo que a la última le dijo la verdad. Y cuando quiso salir, de la última ya no se levantó, ¿verdad? Porque ya estaba sin sus famosas trenzas el Sansón. Dígame usted, ¿de qué nos sirve el orgullo? Dígale a su hermano, las trenzas no son orgullo, ¿eh? Porque sabe que hay gente que dice, mira qué bonito cabello tengo. Mira qué precioso pelo tengo. Otros ya no presumimos porque ya no tenemos tanto, pero muchos dicen, mira qué pelo tengo tan precioso. Qué bonito, qué bueno es que tengas un bonito pelo. Pero que no sea tu orgullo, para que sea tu carta de presentación. Que tu orgullo sea la hermosura que el Señor ha puesto en tu persona por causa de la presencia del Señor en ti. Y que siempre que hables el orgullo de hablar la palabra del Señor sea lo que evidencie que tú eres una verdadera hija del Señor. Ese es el mejor orgullo que podemos demostrarle al Señor, que soy verdadera hija de Dios. Amén. Y por último, mire, versículo 13 dice la palabra del Señor, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Sabe, hermano? El séptimo espíritu contra el cual tuvo que luchar este Naamán en el Jordán fue el espíritu de rechazo, pero hacia su misma persona. A no considerarse, hermano, a no verse en la necesidad de tener que entrar a ese lugar para poder enfrentar a su propio yo. Muchos de nosotros no nos vemos como somos, como le decía yo hace un rato. Muchos de nosotros nos vemos en una condición o en una posición totalmente diferente. Creemos que como vamos en el camino del Señor es lo mejor, y que vamos avanzando y que vamos creciendo. Pero va a llegar el momento en que tú y yo nos vamos a tener que enfrentar a una realidad. Si el Señor nos permitiera tener a todos
una visión como la de Él, que escudriñaba los corazones, que miraba los pensamientos del hombre en el corazón, nos sorprenderíamos de nosotros mismos, de lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, de lo que son nuestros pensamientos reales. Porque mucho de lo que hablamos, hermano, ya es algo que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, el Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te multiplique, Dios, muchas palabras que decimos o frases, son frases que ya día a día se han hecho parte de nosotros, pero que en la realidad no viven en nosotros. Porque, hermano, un Dios te bendiga, ¿qué significaría? ¿Qué significaría un Dios te bendiga para el que usted se lo dice? Cuando usted lo hace de corazón, lo vive realmente, usted quiere que en esa persona a la cual está declarando el Dios te bendiga, tenga cambios, sea libre de lo que le está pasando, tenga una prosperidad tanto natural como espiritual. Hay muchas cosas detrás del Dios te bendiga. Cuando usted conoce quizá la aflicción de la persona, la necesidad de la persona, cuando usted le está diciendo Dios te bendiga, le está diciendo Dios te libere de tus aflicciones, Dios te libere de tu pesar, Dios te libere de tu carga, Dios se haga parte de ti para que lo que estás llevando lo lleves de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros solamente tenemos frases hechas, no opera la verdad de Dios en nosotros. Por eso tú y yo tenemos que entender que cuando nos sumerjamos al Jordán, esos espíritus que han chocado con nosotros, que han caminado con nosotros, esos espíritus se van a apartar porque vamos a enfrentarnos a una realidad, porque vamos a enfrentarnos con gente que es como nosotros, pero que llega el momento en que tú debes de menguar. Y no importa que crezcan ellos, mengua tú para que en ti crezca el Señor. Porque uno dice, no, Él no va a poder conmigo. No, ella jamás va a poder conmigo. Yo les voy a demostrar que soy mejores que ellos. Espérame tantito. El camino de Dios no es un camino de competencias. El cuerpo de Cristo no tiene por qué estar compitiendo entre ellos como hermanos. Sí somos una competencia, pero para el enemigo. Somos una competencia en la cual debemos demostrar que somos capaces de salir victoriosos ante el asedio, ante la lucha del enemigo. Tú y yo tenemos que demostrarle a los demás que realmente buscamos un día estar delante de la presencia del Señor. Y lo vamos a lograr cuando mengüen los espíritus que han venido a afectarnos, que han venido a dañarnos. Y usted puede mirar que son 7 espíritus que podríamos decir, pastor, yo pensé que iban a ser espíritus muy tremendos, muy difíciles de identificar, cuando la realidad puedes mirar que ese espíritu, uno de ellos, 2, 3, no sé, ha caminado contigo por mucho tiempo. ¿Y qué dices tú? Eso es parte de mi personalidad. Así he sido siempre yo. Y llega el momento en que tienes que enfrentarte a esa realidad, porque si no un día la lepra se va a presentar en tal intensidad que va a ser difícil que venga un cambio. ¿Por qué? Porque cuando la lepra se presenta, déjame decirte algo. Cuando la lepra se presenta, no vas a encontrar salida. No vas a encontrar salida si no hay alguien que se digne a hablarte correctamente, a hablarte de la palabra del Señor. Si no hay alguien que se digne a traerte una revelación, como le pasó a Naamán. Su criado o sus criados le llevaron la revelación de dónde podía venir su sanidad. ¿Sabes? Tú y yo que conocemos del Señor, cuando nos llenamos de lepra, es difícil que queramos volver al camino de Dios. Y la única salida para que la lepra sea parte de nosotros va a ser volver a los pies del Señor, arrepentidos y clamando su libertad. Por eso necesitamos entender que no nos pase esto para no tener que caer en esa situación, sino por el contrario, hoy en día que Él nos permite poder mirar esta bendición, salir adelante hasta alcanzar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso a nuestro Señor? Oremos, por favor. Oremos. Padre bueno y generoso, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de su presencia.